las cuales transportan el contenido de la digestión mientras en el trayecto van absorbiendo, ¿verdad? Entonces aquí el proceso de la motilidad es completamente importante, más importante que en el resto de los órganos. ¿Bien? Entonces transporta desde un sitio A hacia un sitio B. El intestino delgado, ¿desde dónde transporta hasta dónde? ¿Cuáles son sus límites? Desde el esfínter pilórico estomacal hacia la válvula iliofemoral, ¿no? Ahí, 20 a 25 metros ahí. Está bien. Perdón, 8 metros. Sí, 8 metros. Entonces, estos se encuentran bien anudados, en mucho espacio. Y en este espacio, pues se pueden encontrar algunas obstrucciones u obstaculizaciones. Las más frecuentes, la invaginación. Pregunta al examen. Ya saben que yo cumplo cuando les digo preguntas de examen. Va a estar esto, ¿qué es la invaginación? Va a ser una telescopación del segmento distal más próximo. La invaginación es una telescopación, como estamos viendo acá, cuando el segmento distal se va a invaginar hacia el lumen próximo. ¿Ya? Es una invaginación, es una telescopación al segmento distal más próximo. Básicamente se está montando, ¿no es cierto? Y al montarse, al producirse eso, ¿han visto las pajillas, las bombillas, las que son elásticas, las que son flexibles, las que se pueden doblar? Es lo que pasa. Se van a acortar. Y cuando se doblan, habitualmente lo que se produce es que una parte se va sumando sobre otra, ¿no es cierto? Se va montando sobre otra, y lo que hacen es disminuir el lumen. ¿Bien? Una de las causas más frecuentes es esto, la obstrucción intestinal por invaginación. ¿Ya? La invaginación normalmente es una telescopación, es el distal más próximo. También puede existir la presencia de adherencias. Adherencias es cuando en la parte superior, en la serosa del intestino, va a existir gran cantidad de fibras de colágeno que forman como un rodeo, se anudan alrededor del tejido del conducto intestinal. Eventualmente estas adherencias son por procesos lesionales crónicos. Uno de los más frecuentes, por ejemplo, es uno que ya hemos visto, la endometriosis, que se encuentra en la región peritoneal, ¿ya? Y entonces estos, como habitualmente sangran, producen proceso inflamatorio. Pues el producir proceso inflamatorio también produce el proceso de reparación del tejido. Y estos se dan anudando. Puede ser por trastornos como la peritonitis, trauma abdominal, se presentan estas adherencias, cuya finalidad es que el proceso hemorrágico lesional no se circunscriba, ¿no es cierto? Se limite hacia un espacio. Pero el problema es que a la larga van a producir que estos se vayan anulando, disminuyendo el lumen, ¿ya? Ahora, pregunta, ¿saben? La causa más frecuente de obstrucción intestinal en el mundo, por si acaso, en todo el mundo, es esta hernia. La hernia, ¿ya? ¿Qué es una hernia? Es la figura del contenido de su cuerpo. Está muy bien. Una hernia es la exteriorización de todas. ¿Cuántas capas tiene el intestino? De todas las capas por un orificio preformado o de debilidad de la pared abdominal. Las hernias siempre se van a presentar hacia el exterior. Son causas extrínsecas de obstrucción, por si acaso, ¿ya? La causa extrínseca es que tenemos un orificio acá. Puede ser el orificio umbilical, el orificio inguinal, el orificio femoral, que son orificios que habitualmente tenemos, ¿no es cierto? El aumento de la presión intraabdominal hace que estos sufran debilidad y se van a proyectar hacia el exterior. ¿No? ¿Ya? O sea, salen todas las capas, todas las abdominales salen, todas las capas. O sea, las 4 capas tienen que salir para ser considerado una hernia. ¿Ya?
La hernia es así, tiene que haber dos cosas, aquí se lo voy a anotar. Uno, un orificio preformado en la pared abdominal o en sus límites, porque también se pueden presentar hernias diafragmáticas, ¿no? Las más frecuentes son las hernias de hiato, como llamamos, pero que son congénitas, ¿no? Pero esos son de estómago. En el caso de las hernias, el aumento de la presión intraabdominal, aquí tenemos una sala intestinal, hace que estas se proyecten hacia afuera. Están aumentadas y vuelven a ingresar, ¿no es cierto? Y salen todas las asas. Salen todas las capas. Este proceso de obstrucción habitualmente tiene varios grados. Lo van a ver después en cirugía, ¿verdad? Tengo las reductibles, las no reductibles, ¿ya? Las encarceladas. Las reductibles son, por ejemplo, las pasivas, ¿verdad? Son las que, cuando mi paciente hace, por ejemplo, el reflejo de Valsalva, hace como si estuviera jalando para defecar. Esta sale y se calma, vuelve a ingresar. ¿Ya? Después son las reductibles, salen y uno puede meterlas. Las no reductibles son las que hacen todo el esfuerzo para que las quede, ¿no? Pero se emite cierta presión, pero esta no entra, no se ingresa. Y las encarceladas son las que no se ingresan, pero como aquí tenemos a las estructuras vasculares mesentéricas, de la mesentérica inferior y la mesentérica superior, incluso las celíacas, estas están contraídas acá y produce necrosis del tejido. Eso es muy... Estamos viendo eso. Aquí está el proceso herniano. Se ha exteriorizado y tiene sufrimiento vascular, signos de sufrimiento vascular caracterizados por focos hemorrágicos, eritematosos y necrosis. ¿Vale? Muy bien. No se van a olvidar. La hernia abdominal está causada por una exteriorización de las 4 capas del tejido intestinal a través del orificio preformado. Además, estas son la primera causa de obstrucción intestinal en todo el mundo, de todos los tipos. Y es una obstrucción extrínseca, o sea, por fuera del intestino, del abdomen, ¿no? Por fuera del abdomen. La causa más frecuente de obstrucción intestinal intrínseca es otra de estas, es esta, las adherencias, ¿no? Y en ambos casos, la segunda causa es esta, que vamos a ver después, la presencia del vólvulo. El vólvulo, por si acaso, es la anidación. Se anida, gira sobre sí mismo la musculatura y ahorita lo que se produce es, en todos los casos, miren que produce compromiso vascular, isquemia tisular. ¿Estamos? ¿Está claro? Muy bien, obstrucción, las estamos bien. Ahora, ¿recuerdan cómo se denominaba la aganglionosis esofágica? Cuando había una alteración del proceso de la movilidad, era un proceso obstructivo funcional, ¿verdad? Una alteración del peristaltismo esofágico, en el cual había abolición de los sistemas de los plexos acalases, a nivel esofágico es aquí vamos a encontrar una patología similar. Pregunta del examen. Esta pregunta también es bien popular en los exámenes de cirugía. Esta enfermedad es una aganglianosis distal del colon. La aganglianosis distal del colon de origen congénito. Se llama la enfermedad de Hirschsprung. Enfermedad de Hirschsprung. Es un megacolon aganglional congénito, habitualmente producido por una alteración de la migración de las células del colon distal, o sea, de las células ganglionarias del colon distal hacia el tercio terminal. No existen ganglios nerviosos ahí, no existe comunicación nerviosa ahí. Entonces, ¿qué pasa con el intestino? No sufre peritalismo, está dilatado, ¿ya? No existe, por lo tanto, conexión con los nervios del plexo
Meisner y Aberbach, Chris Brook, hagan diálisis de colon distal. ¿Bien? Hay una cosita más que no tampoco está en la diapositiva. Antes de continuar, realmente vamos a generar divertículo. ¿Qué es un divertículo? ¿Qué es un divertículo? ¿Qué es un divertículo? Hemos visto el divertículo de Senker. Evaginación de tejido digestivo, de cualquier tejido mucoso, hacia el estómago, hacia el espacio del sistema intersticial. En el caso del divertículo de Senker, ¿recuerdan dónde estaba? ¿Esófago con qué parte? ¿Comunicado con qué? Estaba en el esófago en el primer tercio, pero relacionado hacia la faringolaringe, ¿no es cierto? Trastorno congénito es lo que la produce, ambos divertículos. Acá también, pero el divertículo que vamos a encontrar acá tiene otro nombre. El de esófago se llama Senker. Este se encuentra en la unión iliocecal, ¿ya? Entre el ilio y el ciego. Ahí se encuentra este divertículo. Este divertículo se llama divertículo de Meckel. Meckel. Divertículo de Meckel, intestino, divertículo de Senker, esófago, faringolaringe. Divertículo de Meckel, ilio distal, cerca de la unión iliocecal. Ambos son congénitos, ambos son evaginaciones de la mucosa, la muscular y la capa serosa, igual que ¿estamos hasta ahora todos claros? ¿Todo claro? Vamos a complicarnos un poco. ¿Cómo está irrigado el intestino? Por el mesenterio arterias mesentéricas. Inferior. Superior. E inferior. ¿Qué más? Las arterias rectas. ¿Las arterias qué? La celíaca. La celíaca, por lo menos el tunelo por la celíaca está ahí, ¿cierto? Y el resto del intestino está irrigado por el intestino, por las arterias mesentéricas superior e inferior. Ahora, causa más frecuente, pregunta del examen. Causa más frecuente de isquemia mesentérica, ¿cuál es? Trombosis. Trombosis de arteria mesentérica es la causa de la isquemia mesentérica más frecuente. Pregunta de evaluación. Pregunta habitual también en cirugía. ¿Trombosis qué dijo acá? Trombosis mesentérica. Con esto se da es que cirugía 1 y cirugía 2, básicamente todo es digestivo. Van a ver. Gran parte de las intervenciones quirúrgicas pues son digestivas, que las urgencias y emergencias quirúrgicas son digestivas, entonces es importante conocer esto, ¿ya? Ahora, aquí existe una clasificación. Los infartos de la mesentérico, los infartos del tejido y del tejido intestinal, perdón, pueden ser de 3 tipos. Puede ser de infarto mucoso, pues no es solamente superficial, por una pequeña arteria penetrante mesentérico, una arteria recta que penetra hacia el tejido intestinal. Puede ser mural, muscular, no puede ser todos. Ya puede ser un infarto mural y un infarto transmural, o sea que afecta no solamente la mucosa, en este caso ya es una arteria grande, una rama importante de la arteria mesentérica, sino la arteria mesentérica común. Ya. Los infartos, habitualmente la principal causa va a ser aterosclerosis, proceso de trombosis, aneurismas aórticos, hipercoagulabilidad, el consumo de anticonceptivos orales y embolización. La principal causa, no se van a olvidar, es la presencia de una alteración vascular isquémica asociada a obstrucción intraluminal, trombosis, aterosclerosis. ¿Ya?
Aquí, cuando se puede observar en la ecografía, se ven zonas de penumbra, se ve poca vasculatura, se ve la presencia de aperistaltismo, dejan de contraerse el tejido muscular, se va a ver una zona muerta, eso se denomina una zona de penumbra. Entonces, el proceso es la Doppler, porque se pide habitualmente en estos casos Doppler, no se ve proceso vascular. Y el Doppler está silenciado. ¿Ya? Y también se ven patrones de microvasculatura intersticial en la ecografía. Finalmente vamos a hablar de unos trastornos vasculares importantes también, muy frecuentes, van a ver que son bastante frecuentes, las hemorroides. ¿Qué son las hemorroides? Las hemorroides se han quedado por ese nombre, pero siempre se van a definir como un proceso de dilatación constante del aparato vascular, principalmente venoso hemorroidal. ¿Ya? Es una patología proctológica, se encuentra en el segmento más alejado del colon, se encuentra en el recto, en el ano se pueden realizar. Las hemorroides también se pueden clasificar por cuadros similares a lo que hemos visto en el borde. Hay reductibles, no reductibles, ¿ya? Pero ahí están según grados, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Ya? Similar a lo que hemos visto de la presentación de las etnias. ¿Ya? Ahora, importante de las hemorroides, que actualmente estas están asociadas a estreñimiento. Mucho esfuerzo en el proceso de pujo, cuando la paciente deja de consumir fibra, ¿no? Entonces esto produce, ciertamente, por el hecho de que las heces fecales son más sólidas, ya no son ya no se encuentran lubricadas, pues son difíciles de que estas puedan producir y lesionan la vasculatura, lesionan la mucosa, y posteriormente estos empiezan a dilatarse. El aumento de la presión abdominal se ve mucho en embarazadas, en pacientes obesos, ¿ya? En el embarazo, como digo, y una causa importante también que ya hemos visto cuando estamos viendo la patología cardíaca, ¿no? También tenía repercusión vascular a nivel hemorroidal, el caso de la hipertensión arterial portal, ¿no es cierto? La hipertensión portal. Y ya saben, la portal deriva del corazón derecho, también es congestiva, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se van a clasificar estos? Hemorroides internas y hemorroides externas. Las hemorroides internas son todas las que se encuentran por encima de la línea pectinada. En la mucosa rectal, anal, van a ver una zona como si tuviera forma de sierra, así. Tiene muchos surcos. De hecho, se lo puede ver hacia el exterior, ¿no es cierto? Esta zona, cuando se encuentra en la mucosa intestinal, en la mucosa previa de esta mega, van a ser internas, y cuando se proyectan hacia afuera, hacia el ano, se van a hacer externas. Línea pectinada que te va a encontrar. Muy bien. Habitualmente estos procesos hemorroidales se producen por procesos lesionales en la parte más externa de la mucosa. Por lo tanto, es a razón de procesos ulcerativos constantes, lesiones constantes, que a la larga van a desencadenar atrofia y fibrosis. Se reemplaza el tejido, se regenera este órgano y se forma un tejido mucho más duro. Por lo tanto, pero es duro, pero débil, que se llaman las fibras colágenas. Esto hace que la musculatura produzca. Muy bien. Procesos que hemos visto obstructivos, hemos visto procesos de hipoperfusión asociados a hipoperfusión. Y ahora vamos a ver procesos infecciosos inflamatorios. Y yo como harto con él. No lo veo. Ahí tienen. No me toca. Es un cuadro con muchos patógenos. ¿Y tengo que prendérmelo?
Aquí ya las bacterias pueden sobrevivir. De hecho, tenemos microbiota, ¿no es cierto? Actualmente son lactobacilos los que se encuentran acá, cuya única función es metabolizar algunos componentes, de hecho, incluso coadyuvan en el proceso digestivo. La mayor parte de los procesos inflamatorios infecciosos a nivel gastrointestinal, pues sobre todas las cosas, van a ser principalmente recambio de la flora, de la microbiota normal por una patogenia. La mucosa intestinal es una de las zonas más ricas en proliferación bacteriana, ¿no? Se dice incluso que nuestro microbioma, o sea, la cantidad de bacterias, es mayor que nuestro contenido celular. Tenemos más bacterias que células en nuestro organismo. Y un sitio muy frecuente en el cual se lleva a cabo esta característica va a ser en el intestino, ¿no? Aquí tenemos varios patógenos: la cólera, campylobacter, la shigella, salmonella, la fiebre entérica causada por fiebre tifoidea, yersinia, escherichia colitis, la enfermedad de Whipple, también infecciones por micobacterias, pueden desencadenar una característica habitual. Todas ellas vienen con una alteración a nivel del proceso funcional intestinal. ¿Han visto? Diarreas. Es más frecuente que se van a presentar procesos intestinales, ¿no? Pero las características de las diarreas son las que van a variar, ¿no? Hay diarreas inflamatorias, hay diarreas secretorias, ¿no? Y cada una de ellas tiene una característica distinta en cuanto a su sitio de participación. Ya han visto como están llamando microbiología. Muchos de estos las van a reconocer. Yo no me quiero ahondar acá porque no les voy a dar su examen de microbiología. ¿O les doy? No. ¿No? ¿No quieren? No la pienso. Gracias. Duplíqueselo al siguiente. Ya, esto sí tiene que ver. Esto sí es más característico. Dentro de la patología intestinal tiene una aplicación importante. Vamos a hablar de 3 trastornos. Una enfermedad celíaca y 2 procesos autoinmunes en los cuales va a existir alteración de la mucosa gástrica. La enfermedad celíaca, básicamente, su principal causa es intolerancia a cierto componente derivado de los almidones de ciertas semillas, cosas gluten, ¿verdad? El gluten desencadena una reacción de hipersensibilidad intestinal, lo cual impide que este se vaya a absorber, produce mala absorción, hace que el paciente presente rápidamente diarrea. Es una diarrea secretora, produce gran cantidad de líquido, entonces puede desencadenar deshidratación a nivel intestinal. Actualmente, esto incluso puede desencadenar proceso inflamatorio tal que puede favorecer la presencia de necrosis, incluso de la mucosa, producir en algunos casos incluso hematoquesia, ¿no? O sea, es un trastorno, eso se lo... Pero estos 2 que estamos viendo acá, estos son autoinmunes propios de la mucosa, ¿no? Estos tienen múltiples efectos etiopatogénicos, múltiples causas etiopatogénicas que vamos a ver a continuación. La enfermedad inflamatoria intestinal, vamos a ver 2. La enfermedad de Crohn y la enfermedad de la colitis ulcerosa. La más frecuente dentro de los procesos autoinmunes inflamatorios es la enfermedad de Crohn. ¿Ya? Ya. En cuanto a su genética, ambos tienen alteraciones genéticas asociadas. En el caso de la enfermedad de Crohn es un gen denominado NOD2. ¿Ya? En la colitis ulcerosa es un gen denominado SNP y otros 300 genes. Es la más difícil de poder identificar. La respuesta inmunitaria de la mucosa habitualmente en la enfermedad de Crohn son linfocitos T, linfocitos helper tipo TH1, TH17 y liberación de interleucina 16. Y en el proceso inflamatorio, ¿ya? Mientras que en la colitis ulcerosa, la respuesta inmunitaria está modulada por linfocitos T reguladores y la liberación de interleucina 10. ¿Ya? Poco relevante todavía. Hay algo que me interesa más y que les voy a preguntar.
Los defectos epiteliales, estos tienen que saber. Etiopatogénicamente, la enfermedad de Crohn está asociada por alteraciones de la unión epitelial, alteraciones de los desmosomas, es una patología desmosómica. Saben que entre las células tenemos aquí uniones que evitan que exista relación entre lo que se encuentra en el lumen con lo que se encuentra dentro, ¿no es cierto? En la enfermedad de Crohn existe una separación. Los desmosomas no existen y se separan. Por lo tanto, producen comunicación constante con lo que se encuentra en el lumen. Las bacterias, hemos visto en el intestino, tenemos gran cantidad de bacterias. Y esto desencadena un proceso inflamatorio constante. ¿Ya? Mientras que en la colitis ulcerosa su etiopatogenia es distinta, bastante más distinta que esta. Es una alteración de la secreción de unas glandulitas, de unas celulitas que tienen una facultad inmunitaria, las células de Paneth, que tienen la cualidad de defender al tejido intestinal, pues empiezan a liberar lisosimas de manera disregulada y empiezan a lesionar al propio tejido. En un lado no tenemos uniones celulares, entonces se separan. Y en otro tenemos las zonas de Paneth están produciendo muchas lisosimas que están afectando las propias células. Esa es la diferencia, ¿ya? Y ambas van a ser complicadas gracias a la presencia de colonización de la flora microbiana, dependiendo de ella, ¿no? Pero toda la flora microbiana desencadena respuesta intersticial. Así sea la bacteria más buena del mundo, siempre va a producir respuesta inmunitaria, ¿ya? Pero si es una bacteria patológica, si es una bacteria que produce lisis tisular, pucha, peor, la lesión se va a exacerbar, ¿ya? Entonces estos son criterios de riesgo para enfermedades gástricas intestinales. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen estos trastornos. Y también infecciones bacterianas severas, ¿ya? Características que tienen estas. Pregunta de evaluación, voy a preguntar las dos cosas, las dos voy a preguntar. ¿Dónde se encuentra la enfermedad de Crohn? Actualmente se encuentra en zonas bien circunscritas. La enfermedad de Crohn se encuentra en el ilion terminal, la región más distal del ilion, cercana a la válvula ileocecal. Se encuentra en la válvula ileocecal y en el circo. Ese mío se encuentra entre el intestino delgado y el intestino grueso. Ahí es su zona habitual de presentación. Bien circunscrito. ¿Ya? Mientras que la colitis ulcerosa puede presentarse puede producir proctitis, puede producir inflamación del colon sigmoides, del recto, ¿ya? Puede producir proctosigmoiditis, puede producir ileitis por reflujo, se encuentra en ilion también, se encuentra en todo lado. Y también no es habitual, pero se puede presentar que en todo el intestino se encuentra. Eso es más general. La colitis ulcerativa se puede encontrar en todo el intestino. Mientras que Crohn, ilion terminal, ciego y válvula. En esa parte